Vamos a compartir algunos puntos que, aunque hemos hablado algo hace 2 semanas, queremos enfatizar y tratar de reafirmar algunas cosas. Cantamos varias canciones y tengo que decir que la mayoría, diría, tienen mucho que ver con lo que vamos a compartir, porque todas están relacionadas en el sentido que necesitamos confiar en el Señor, que es dulce su voz, que eres el Señor de esperanza. Como semanas atrás compartimos algo acerca de las dificultades que tenemos en nuestro país con la economía y con tantas cosas, como si no tuviésemos problemas, digamos, familiares o ese tipo de problemas personales que cada uno tiene, se agrega todavía la dificultad del país. Pero aún sobre todas esas cosas, nosotros podemos estar seguros y confiados en el Señor. Y gracias al Señor que es así. La verdad, mientras cantábamos pensaba qué bueno sería que pudiésemos estar continuamente de reunión, cantando continuamente, porque esto nos refrescaría un poco lo que es el Señor en sí mismo. Porque cantamos, lo que cantamos, decimos que tenemos que dejar el alma vacilante, el yo, no mirar atrás, mirar al Señor. Cantamos que Él es fiel, que Él viene a hablar y nos consuela, ¿no? Y todo lo que cantamos está relacionado con eso. Pero hermanos, en general, cada vez que estamos en nuestros quehaceres, en lo cotidiano, podemos decir, nos olvidamos muchas veces de lo que cantamos e incluso hasta podemos olvidarnos de cómo es el Señor para con nosotros. Y esto hace que no confiemos, hace que nuestra mente se distraiga, que nuestra mente se vaya para lugares donde no debería irse y perdamos la paz y la confianza en el Señor. Pero gracias al Señor que Él siempre viene a recordarnos que Él es totalmente confiable. De paso digo, todos saben que tengo siempre un inconveniente a la vista, por ahí me inclino siempre para aquel lado, pero no es que esté hablando a aquel lado, estoy hablando a todos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que no solamente creímos en un Dios confiable, sino que está siempre con nosotros este Dios confiable. Yo mandé una imagen hoy, no sé si todos la pudieron recibir en el celular, y esto tiene que ver con lo que hablamos hace 2 semanas atrás en cuanto al yugo. Esa jornada por la que pasaron los israelitas, que se llama Moserot, que significa coyunda, y podemos agregar yugo, y significa prisión, pero esa prisión en el buen sentido. Uno puede estar preso y puede estar preso de sus, podría decir, de sus inquietudes en el alma. Pero en el caso de cuando hablo de en el buen sentido preso, me estoy refiriendo a cuando Pablo tuvo la experiencia con muchos otros hermanos de ser preso en el Señor. Y es algo muy diferente ser preso en el Señor que ser preso de nuestras angustias, de nuestros afanes, de nuestros problemas, de todo aquello que nos rodea. Aunque la palabra es la misma, podemos decir, hay una diferencia muy grande. Yo voy a leer algunos versículos en los que Pablo se refiere a esto para poder comprobar. Efesios capítulo 4. Es sencillamente para confirmar esto que hablamos. Recordemos que Pablo físicamente estaba preso. Podemos decir, en mucho tiempo de su ministerio él estuvo preso físicamente. Pero él nunca dijo que era un preso de Nerón. Nunca dijo él que era un preso de las autoridades romanas, ni que ninguna autoridad humana a él lo había puesto preso. Nunca se refirió a ese tipo de presidio. Efesios 4:1. Quiero mostrar cómo se refería Pablo
al estar preso. Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, repito, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es muy importante que, aunque físicamente él estaba limitado porque estaba preso, estaba en una cárcel, pero nunca hizo referencia a él como presidiario de ninguna autoridad romana, ni de Nerón, ni de ninguna cárcel humana. Él dice, preso en el Señor. Cuando dice preso en el Señor, está indicando que él era alguien que estaba, podemos decir, atrapado o apresado por el Señor. Y esto es estar preso en el buen sentido en el Señor. Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y en Filemón, es un único capítulo, versículo 1 en el comienzo de la carta, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y hermanos, todos sabemos que él pasó mucho tiempo en la cárcel, que incluso cuando escribió Éfeso, incluso cuando escribió a Filemón, él estaba preso, porque en esa cárcel había contactado a Onésimo y físicamente estaba preso, pero no se refiere a eso. Él dice aquí en Filemón, prisionero de Jesucristo. Él era alguien que había sido ganado de tal manera, totalmente por el Señor. Por lo tanto, era un preso del Señor, un prisionero del Señor Jesús. Y que teniendo en cuenta esto, que él era un prisionero del Señor, esta es, podemos decir, el estado al que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Él no quiere solamente que seamos creyentes, personas que se reúnen, no quiere solamente que seamos aquellos que le cantan a Él, que oran, que leen la palabra. Él quiere llevarnos, en su voluntad, a que todos seamos prisioneros de Él, a que seamos presos en el Señor, a ganarnos completamente para Él. Esta es su voluntad. Realmente Él desea que todos estemos en esa situación de ser prisioneros de Jesucristo. Como dijimos en el compartir pasado acerca de este lugar, Moserot, que significa coyunda, que por esto justamente enviamos esta imagen de los bueyes que estaban siendo puesto el yugo, porque el yugo es la madera o la viga de madera que se pone, que digamos unifica a los dos animales. Pero la coyunda es la correa con la que se ata esa madera, ese yugo, a la cabeza, a los cuernos del animal. Y esto es muy importante, porque no sé si habrán notado, pero podría decir que los animales prácticamente van al mismo paso. Ninguno puede hacer ni muy rápido, el otro no puede ser tan lento, sino que tienen que ir al mismo paso. Y esto habla de nuestro, como pusimos el título, seguir al Señor. Tenemos que seguir el paso del Señor. No podemos ir más rápido. Tampoco nos tenemos que quedar atrás. Tenemos que seguir al Señor, acompañar su paso. Y cuando hablamos de este yugo, de esta coyunda, hablamos que el Señor dice, en Mateo, vamos a leer, capítulo 11, Mateo 11, voy a leer desde el 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Vayamos teniendo en cuenta, a medida que leemos, el Señor está llamando, podemos decir, nos está llamando a nosotros, que creemos en Él, que confesamos que somos cristianos, y está llamando a aquellos que todavía no creen en Él. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y digo esto porque creo que alguien puede pensar que este es un versículo que se refiere a aquellos que no tienen al Señor, como que están ellos trabajados y cargados. Pero hermanos, en nuestra experiencia diaria, cotidiana, ¿cuántas veces nos sentimos trabajados y cargados? ¿Cuántas veces? Y aunque no quiere el Señor que estemos en esa condición, por eso nos llama a descansar en Él. No quiere que estemos en esa condición. Pero tenemos que venir a Él para poder descansar. Pero digo esto, nosotros que somos creyentes, todavía muchas veces, nos encontramos en esa condición de estar trabajados y cargados. Por eso también hoy cuando cantábamos, decíamos que nuestra mente, nuestra voluntad, no queremos ser así, pero todavía eso está en medio nuestro. O acarreamos todavía nosotros toda esa situación. Entonces, y vamos a leer hasta el 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ustedes notaron también, el yugo principalmente se ponía en los animales para hacer un trabajo. No se le ponía el yugo y se lo mandaba a pastar, sino que se ponía porque había un trabajo que hacer. Pero el Señor dice, venid a mí y descansad. Pero también dice, poned mi yugo. Entonces, ¿para qué, hermanos, nos tendríamos que poner un yugo que es evidencia de que se va a trabajar si el cielo se está llamando a descansar? Dicho así, de esta manera, parecería una contradicción. Pero para ninguno de nosotros habría mejor descanso que ponernos el yugo del Señor. No estoy hablando de cualquier yugo, estoy diciendo el yugo del Señor. Porque el Señor dice, poned mi yugo. No está diciendo cada uno póngase su yugo, o póngase el yugo de otro, o póngase cualquier yugo. Sino que está diciendo, poned mi yugo. Y en relación a esto también quiero leer un versículo, en Gálatas 5, para ver cuál era nuestro yugo antes del Señor. Pero que en ocasiones puede ser que tengamos esa experiencia, que se reitere. Gálatas 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Podemos decir que por lo menos hay dos yugos. Uno es el yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud que todos nosotros teníamos antes de venir al Señor. Y que está sobre la cabeza podemos decir, sobre la cerviz de todos los seres humanos que no creen y no aceptan al Señor. Tienen ese yugo de esclavitud sobre ellos. Pero el Señor nos llama a ponernos su yugo, que no es el yugo de esclavitud. Entonces, pero es interesante que aquí Pablo dice a los Gálatas, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice otra vez? Porque ellos habían sido liberados, habían sido puestos en libertad y tenían que permanecer firmes en esa libertad con que el Señor los había hecho libres. Pero aquí aclara, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, es evidente que aunque el Señor nos liberó una vez y sacó ese yugo de esclavitud, la esclavitud del pecado, sobre nosotros, en nuestra experiencia, en alguna ocasión, podemos volver otra vez a poner ese yugo de esclavitud sobre nosotros. Entonces, es importante que
nosotros podamos notar que sí, el Señor nos liberó, y gracias al Señor que nos liberó, pero necesitamos permanecer en esa libertad y no volver otra vez a estar sujetos a ningún yugo de esclavitud. En este caso específicamente de los Gálatas, querían volver a la religión judía. Por lo tanto, iba a ser un yugo de esclavitud para ellos la religión. Pero habían sido librados de ese yugo de esclavitud de la religión. Pero querían volver otra vez a ese yugo. Por lo tanto, la orientación del apóstol dice, y no estéis otra vez. Ya estuvieron una vez, pero está diciendo no estéis otra vez. Hermanos, esto puede pasar también con nosotros. Gracias al Señor que Él nos hizo libres, pero no estemos otra vez ligados o sujetos a ningún yugo de esclavitud, ya sea religión, ya sea el pecado, a ningún yugo de esclavitud. Gracias al Señor que Él nos liberó. Y volviendo a Mateo 11, dice, leímos que Él quiere que nosotros descansemos. Dice, yo os haré descansar, termina el 28. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta parte también es importante porque es donde anidan, donde buscan afincarse, podemos decir, todo aquello que son afanes, problemas, inquietudes, dificultades, todo aquello que nos es contraria a nuestra vida cristiana, quiere afirmarse en nuestra alma. Y es lo que justamente nosotros necesitamos que descanse en el Señor, nuestra alma. Ahí es donde Satanás ataca, en la mente, en las emociones. Ahí es donde Satanás quiere distraernos y apartarnos del Señor. Y si es posible, volvernos otra vez al yugo de esclavitud, el que sea. Por lo tanto, necesitamos poder ir al Señor para que nuestra alma tenga descanso. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es la experiencia de cada uno de nosotros? Somos hermanos que permanecemos desde el día que nos convertimos hasta el día de hoy en una total libertad y descanso de nuestra alma, o pasamos por experiencias muchas veces que todavía notamos que nuestra alma se afana, está ansiosa, se angustia por todo ese tipo de dificultades. ¿Cómo es nuestra alma? ¿O cómo está? ¿O podemos testificar que descansamos en el Señor? Gracias al Señor que nos llama para esto, para descansar en Él. Y Él quiere que cada vez descansemos más. Cada vez descansemos más. Hasta que alcancemos en la experiencia el descanso completo, el reposo completo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo yugo, cualquier yugo que no sea del Señor, es un yugo tremendamente difícil. Solamente el yugo del Señor es fácil. Y saben, si notamos la figura, a veces una figura dice mucho más que tantas palabras. Y nosotros pudimos notar que esa barra de madera que se ponía arriba del animal, si se ajustaba mal, eso iba a tener movimiento y muy probablemente iba a lastimar e incomodar al animal. Por lo tanto, tenía que estar sujeto de tal manera que quede bien firme, que no corra ningún riesgo de que se afloje, ni que lastime, ni que quede mal colocado. Por lo tanto, es importante que en ese caso ese yugo que está sobre nosotros no sea un yugo difícil, que lastima, pero gracias al Señor que el yugo del Señor no es un yugo difícil. Él dice que es fácil, mi yugo es fácil. Después cada uno puede interpretar. A veces escuchamos personas decir, la vida cristiana es muy difícil. Y para algunos tal vez sea difícil, pero si sabemos que es difícil, si la queremos vivir de acuerdo a nuestro
esfuerzo humano. No solamente difícil, ya dijimos la vez pasada, es imposible, pero cuando vivimos en el Señor, si logramos vivirla en el Señor, entonces su yugo es fácil. Dice, y ligera mi carga. No solamente el yugo se ponía en el animal para que arara el campo, sino que esos animales también se utilizaban, o el yugo se utilizaba, poniéndolo en el animal, para que arrastrara cargas pesadas, que era imposible para los hombres, para los seres humanos levantar. Por ejemplo, aquellos que tendrían que traer del monte, por ejemplo, muchos tirantes o muchos troncos, muchas maderas, la ataban, hacían un paquete con esa madera y después con una soga o algo similar la ataban al yugo y los animales tiraban, iban arrastrando esa carga. Entonces no se usaba solamente para trabajar la tierra, se usaban también los animales por su fuerza para arrastrar cualquier tipo de carga. Pero justamente se necesitaban esos animales fuertes y de mucha fuerza para arrastrar cargas porque eran muy pesadas. Pero el Señor dice que su carga es ligera. Esto es decir, su carga es liviana, no es una carga pesada, es liviana, es una carga ligera. Hace 2 semanas hablamos también acerca de esto. Cuando nos íbamos volviendo para casa, en el auto Dora comentaba, se acordó un poco de su infancia, su papá armaba el yugo sobre los animales, y ella decía que había un animal que ya era de más experiencia, más viejo, al que se le acoplaba un animal nuevo, que tenía fuerza, pero no estaba experimentado para hacer el trabajo. Por lo tanto, se unían esos 2 animales, uno que ya conocía bien el camino, se le unía otro que era nuevo para ese trabajo, se le ponía el yugo y era para que hicieran juntos el trabajo. Pero el animal nuevo lo que hacía era siempre querer salir para cualquier lado. Por lo tanto, necesitaba que ese animal experimentado lo pudiera encarrilar, lo pudiera conducir, lo pudiera guiar. Si lo dejaba que el animal joven hiciera fuerza para cualquier lado, el trabajo no iba a salir bien, o la carga no iba a ser bien arrastrada. Hermanos, por eso a veces decimos, me parece tan importante la ilustración, es tan gráfica, y por lo menos a mí me aclara tanto, podría decir, ese ejemplo, que es importante que cuando nosotros recibimos algo del Señor, lo podamos también volcar a los hermanos en la reunión. A veces puede ser que pensemos que es muy poquito, hasta podemos pensar que no es importante, pero lo verdaderamente importante es si el Señor nos dio o el Señor no nos dio eso. Si es algo que recibimos del Señor, tenemos que volcar a los hermanos. Si no recibimos nada, no decimos nada, pero si tenemos algo del Señor, lo damos a los hermanos. Y digo esto porque ese ejemplo nos ayuda a todos a entender cómo es este asunto del yugo. Y por qué el Señor pone este ejemplo y por qué nos muestra cómo debemos seguirlo a Él. Y lógicamente podemos entender nosotros somos podemos decir, ese animal nuevo que no sabe hacer el trabajo, que no conoce el camino, pero el Señor conoce el camino. Él nos puede conducir, Él nos puede guiar. Él sabe cómo hacerlo. No nos va a dejar para que nosotros hagamos lo que querramos porque nos va a ser difícil por el hecho que estamos en un mismo yugo. Por lo tanto, lo vamos a tener que seguir a Él. Y es importante que el animal joven aprende después ese camino y el día que no esté el otro animal grande, ese animal joven va a pasar a ser un animal viejo y va a necesitar de otro que haga el mismo trabajo, otro que aprenda. Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y todos necesitamos aprender del Señor. Entonces, Él nos llama a ponernos su yugo y nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Y esto es seguir al Señor. No vamos a hacer lo que nosotros queremos. Estamos ahí, aferrados de tal manera que no tenemos
No podemos hacer un movimiento para cualquier lado, sino que por ese yugo, por esa coyunda, que es la correa que nos afirma y nos saca juntamente con el Señor, de esa manera nosotros podemos seguirlo a Él. Y es importante que, podría decir, lo seguimos casi al mismo paso, porque no es que uno se apura y el otro está lento, no, es al mismo paso. Así podemos seguir al Señor. Vamos a ver otro ejemplo, que también lo vimos la vez pasada, pero yo quiero tratar de ir un poquito más adelante con esto que vimos en Juan 21, la experiencia de Pedro. Habíamos leído hasta el 19. El capítulo 21 leímos del 15 al 19. El 19 termina diciendo: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Hermanos, esto lo tenemos que tomar cada uno de nosotros de una manera personal. Así como al buey que conoce el camino se agrega otro buey, de la misma manera, sabiendo que el Señor es el que conoce el camino, el que nos guía, nosotros tenemos que unirnos a Él. Y esto es bien particular para cada uno de nosotros. No está diciendo el Señor, síganme todos ustedes. No, sígueme, le dice a Pedro. Le está hablando con Pedro. Y aquí en este caso, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Digo esto porque esto es necesario que nosotros entendamos que necesitamos seguir al Señor. Si recuerdan en Isaías 28, del 13 al 18, nosotros habíamos leído que el Señor quiere enseñarnos. Y Él dice, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, así, de a poco, todos los días vamos creciendo, el Señor nos va enseñando. Esa es la manera que trabaja el Señor. No puede enseñarnos todo de golpe. Por eso es un poquito aquí y otro poquito allá. Pero sí espera que aquellos que tenemos ya cierto tiempo, crezcamos, avancemos. Y lo digo porque al principio de ese versículo dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? Y esto es, y pregunta, ¿a los destetados? No. A un bebé no se le puede enseñar ciencia. Tenemos que tener cierto crecimiento para poder entender lo que es la voluntad del Señor. Por lo tanto, es importante que todos podamos entender que el Señor no solamente quiere que lo sigamos, sino que entendamos que necesitamos conocer su voluntad. Y dice, el 19, el final dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Vamos a pasar al 20. Voy a leer hasta el 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Saben, nosotros muchas veces tenemos esa misma experiencia. El Señor a cada uno, como dije, a cada uno en particular, personalmente, el Señor nos dice a cada uno que lo sigamos. Pero nosotros siempre tenemos distintas excusas. Y podemos decir, sí, pero de aquel, sí, pero el otro, sí, pero esto, sí, pero aquello. Y en este caso, Pedro, sabiendo que Juan venía detrás, le dijo, Señor, ¿y qué de esto? Y el Señor contesta, le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, esto es decir, yo me voy a arreglar con él. Pero dice, resalto esto, ¿qué a ti?
No quiero decir algo que suene vulgar, pero hermano, lo tomo como, ¿qué te importa a ti? Yo quiero que tú me sigas. El otro, voy a tratar con el otro. ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Pero creo que muchas veces nosotros miramos alrededor y por algo que pasa con los demás hermanos, decimos, por una cosa, tenemos excusas, muchas veces, y usamos esas excusas como para nosotros no seguir al Señor. Pero por eso dije, Dios personalmente nos llama a cada uno. Y Él quiere que cada uno lo sigamos a Él. Ojalá todos los hermanos lo sigan. Pero si uno por un motivo, otro por otro, y lo que sea, no lo siguieran, de todas maneras, el Señor dice, quédate, sígueme tú. ¿Qué me podría decir? Tengo que callarme, ¿qué puedo decir? Yo tengo que seguir al Señor. Y esto tenemos que pensar cada uno de nosotros. Sea lo que sea que pase, cada uno de nosotros somos personalmente e individualmente responsables delante del Señor. Ojalá todos sigamos juntos al Señor, ojalá. Pero no siempre sucede eso. Pero tampoco tiene que ser excusa para que alguno de nosotros diga, señale a otro. Y esto haga que me dé aparentemente la posibilidad de que, entonces yo tampoco. Sino que el Señor nos llama a seguirlo a Él. Vamos a leer 2 de Pedro. También algo que hemos compartido. Capítulo 1. Versículos, vamos a leer de 5 al 15. Voy a brevemente compartir algo acerca de esto. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por cierto, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En relación a esto último que leímos, Pedro dice que él se va a encargar, que aunque los hermanos sepan estas cosas, él se va a encargar de que se les vuelva a hablar. Pablo tiene también en una de sus cartas un pensamiento muy similar, que les dice que para él no es gravoso, no es ninguna carga, ninguna molestia hablarle a los hermanos cosas que ya les habló. Entonces hay cosas que nosotros sabemos y Pedro dice, aunque vosotros las sepáis, aunque sepamos, muchas veces es necesario que volvamos a escuchar a veces otra vez la palabra del Señor, podemos decir lo que el Señor quiere hablarnos. Muchas veces en serio que otra vez volvamos a escuchar. Y vamos a notar desde el 5 que leímos que hay una serie de palabras. Lo primero es fe, añadid a vuestra fe virtud,
y a la virtud, conocimiento. Y toda esta escalera, podemos decir, de aspectos o de virtudes, esto hace al crecimiento que nosotros necesitamos mostrar en el Señor. Saben, la experiencia del pueblo de Israel en el desierto manifestó, entre otras cosas, en un sentido, principalmente lo que había en el corazón del pueblo y se manifestaba delante de Dios. Pero también en el desierto ellos podían conocer cómo era Dios. Igual que nosotros, porque decimos que estamos en un peregrinaje y estamos atravesando un desierto que es este mundo, nosotros también estamos peregrinando y también estamos atravesando un desierto. Y también en nosotros se manifiestan todo lo que hay en nuestro corazón. A medida que avanzamos, que pasan los días, que pasan los meses, que pasan los años, se manifiesta todo lo que hay en nuestro corazón, todos los días, continuamente. Pero eso es en un sentido negativo. Pero en el otro sentido tenemos también la posibilidad de ver cómo es Dios y conocer más al Señor. Estas dos cosas ocurren al mismo tiempo. Entonces, por un lado, se manifiesta cómo es nuestro corazón. Algo conocemos. No voy a decir nos conocemos totalmente. Algo nos conocemos. Pero también podemos, y algo conocemos al Señor. Pero su voluntad es que cada vez lo conozcamos más. Y por eso, a pesar de cómo es nuestro corazón, todavía el Señor sigue siendo tan bueno y tan fiel para con nosotros. Así como lo fue con el pueblo de Israel. A pesar de que era un pueblo rebelde, el Señor todavía le daba todo lo que necesitaba. Igual que a nosotros, Él nos da todo lo que necesitamos. Y gracias al Señor que es así. Pero necesitamos crecer. Por eso decía, en esta escalera hay virtud, y ahora lo primero que tenemos es fe, y hay que añadir virtud. Pero cuando tenemos virtud, podemos no saber cómo utilizar esta virtud. Por lo tanto, hay que ganar conocimiento. Hay que ganar sabiduría para ver cómo utilizamos esta virtud que el Señor nos da. Por eso, Isaías 28 dice, un poquito allí, otro poquito allá. Si todos los días un poco vamos avanzando y creciendo en el conocimiento del Señor. Esta es su voluntad. Pero conozcamos cada día más a Él. Y Él trabaja para esto, para que nosotros lo conozcamos. Dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Y en la medida que avanzamos y crecemos en el Señor, esto va también siendo parte de nuestro ser, el carácter del Señor. Pero no podemos decir somos pacientes. A veces experimentamos algo de paciencia. Hoy un poquito, a veces después en otro momento no tenemos tanta paciencia. Mañana experimentamos paciencia otra vez. Y así hasta que algún día llegamos a ser pacientes. Pero es un ejercicio. Y esto se tiene que dar siempre con cada uno de nosotros. Ir creciendo en el Señor hasta que esta escalera se vaya completando. Fe sabemos que todos tenemos, pero no tenemos que quedarnos solamente con que tenemos fe. Me refiero en cuanto a la fe que nos salva. Si no, necesitamos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y necesitamos crecer en todo sentido en estos aspectos. Y gracias al Señor que en Él podemos. Podría decir que tal vez en algunos aspectos se podría notar un poco más nuestro crecimiento. Algunos han crecido en paciencia, otros tal vez no tanto, pero la voluntad del Señor es que podamos crecer en todas estas áreas. Por eso Él quiere enseñarnos y nos llama a aprender de Él. Amén.